Bueno, vamos a empezar con el primer caso de presentación de pancreatitis. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple, en la medida que haya otros casos que serán más complicados, iremos haciendo la presentación. Bueno, se trata de una paciente de sexo femenino de 87 años de edad que ingresa a la guardia central refiriendo dolor abdominal, náuseas y vómitos. Antecedentes personales patológicos, hipertensión arterial. Antecedentes quirúrgicos, amigdalectomía, apendicectomía, embarazo ectópico, fístula rectovaginal, colecistectomía por videolaparoscopio hace 2 años en el servicio. Desde el punto de vista de los tóxicos, ex tabaquista, alérgica a la penicilina. La paciente refiere molestias ocasionales en epigastrio que se asocia tras ingesta de colecistoquinéticos. Consulta refiriendo dolor abdominal de 4 horas de evolución, localizado en la boca del estómago, en epigastrio, continuo, de intensidad 10 en 10, con irradiación en cinturón completo, hacia dorso de espalda, que no cede tras la ingesta de antiespasmódicos orales ni antiinflamatorios no esteroides. Manifiesta náuseas y refiere 2 episodios de vómitos antes de concurrir a la guardia del hospital. Niega fiebre, cambios de hábito intestinal y síntomas de hipertensión biliar. Paciente en regular estado, el examen físico, dolorida, signos vitales, temperatura 37.5, frecuencia cardíaca 89, frecuencia respiratoria 21, tensión arterial 130/70, abdomen globuloso, blando, depresible, doloroso la palpación en epigastrio y ambos hipocondrios, ruidos hidroaéreos positivos, defensa negativo, reacción peritoneal negativa. Aparato genitourinario, puño percusión bilateral negativo, puntos renoureterales bilaterales negativos. En cuanto al sistema nervioso central, la paciente está lúcida, vigil, orientada en tiempo y espacio con un Glasgow 15/15. Desde el punto de vista del laboratorio, la hemoglobina es de 12, el hematocrito 37, los blancos son de 11.400. La glucemia 1.2, la urea 41, la creatinina 1.30. GOT-GPT aumentada, fosfatidilsacarina aumentada, gamma-GT aumentada, bilirrubina aumentada y amilasa 1011, LDH 215. pH 740, PCO2 30, PO2 61, está muy baja, VICA de 18, exceso base 5.8, saturación de 92. RX de tórax no se objetiva en lesiones de etiología aguda, no derrame pleural, no neumoperitoneo. RX de abdomen, no distensión de asas intestinales, no niveles hidroaéreos, no neumoperitoneo. En la ecografía, el hígado es de tamaño aumentado y cogenicidad aumentada, con aspecto inhomogéneo y superficie irregular con dilatación de la vía biliar intrahepática. Ya tenemos este hecho, dilatación de la vía biliar intrahepática, y tenemos las enzimas hepáticas aumentadas, especialmente bilirrubina, especialmente fosfatidilsalcarina. El colédoco presenta un calibre de 8 milímetros a nivel proximal y 10 milímetros retropancreático, sin poderse evidenciar por el método, que es la ecografía, la presencia de litiasis. Páncreas de tamaño conservado y ecoestructura homogénea, hiperecoico, resto SP. Se decide internación de la paciente con diagnóstico presuntivo al ingreso de pancreatitis aguda leve, síndrome coledociano, porque está el colédoco dilatado y las enzimas de colestasis también aumentadas.
el nuevo laboratorio da 15.000 blancos, es decir, han aumentado los blancos. La urea y la creatinina también han aumentado. Y las enzimas hepáticas. Se pide una colangioresonancia magnética, pendiente el informe preliminar. Diagnóstico: pancreatitis aguda, secundaria a litiasis residual. Hace 2 años que se operó de la vesícula por vía laparoscópica. Discusión: litiasis coledociana es la presunción más importante de este caso. Por lo tanto, es la presencia de cálculos en la vía biliar extrahepática desde el inicio de los conductos hepáticos hasta la papila. En cualquier lugar de eso puede estar la litiasis de la vía biliar principal. Por supuesto, no en el cístico y no en la vesícula porque está operada. Entonces puede ser que ese cálculo haya quedado desde la cirugía que hace 2 años, ha migrado desde la vesícula en esa oportunidad, o bien que se haya formado de nuevo en la vía biliar como litiasis primaria. Entonces puede ser que sea un cálculo olvidado o que sea un cálculo nuevo. Para considerar una coledocolitiasis como primaria, debe reunir ciertos criterios. Tiene que tener una operación de vesícula previa, o sea, le extirparon la vesícula biliar. Tiene que tener como mínimo un periodo de 2 años de evolución asintomática tras la colecistectomía. Los cálculos pigmentarios, marrones y además cálculos blandos. Ausencia de estenosis biliar. En la cirugía laparoscópica suele acontecer la lesión de la vía biliar por quemadura y producen estenosis. Y entre otras causas, la papilitis o la disfunción del esfínter de Oddi. La DEO, disfunción esfínter Oddi. Desde el punto de vista epidemiológico, a mayor edad es mayor la probabilidad de padecer una litiasis coledociana. Fíjense, si una paciente se opera de una vesícula con cálculos, en un 5% habrá litiasis coledociana. Si se opera de una colecistitis aguda, en un 15% habrá litiasis coledociana. Y si se opera de una pancreatitis, el porcentaje sube más a un 20%. Entonces la litiasis coledociana, mientras más enferma está la paciente, más frecuente es. Bueno, vamos a ver una guía actualizada sobre el manejo de litiasis de la vía biliar, desde enero del año 2017. La colecistectomía se recomienda a todos los pacientes con litiasis de vía biliar y con la litiasis vesicular, a menos que existan razones específicas que hayan que considerar que la cirugía sea inapropiada. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca grave, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. Evidencia de alta calidad y fuerte recomendación. Cuando el riesgo quirúrgico lo prohíbe, se sugiere, y hay una litiasis coledociana, la esfinterotomía biliar como alternativa aceptable, es decir, la papilotomía, se abre la papila y se extrae el cálculo. Ya vamos a hablar extensamente de esto, que se denomina ESCP o papiloesfinterostomía con extracción de cálculos. O sea, se hace por vía endoscópica, a la altura de la segunda porción del duodeno, se abre la papila y se sacan los cálculos de la vía biliar principal, o se deja un estén en alguna oportunidad. Existe el riesgo de colecistitis o migración del hito a la vía biliar, riesgo de dolor recurrente, ictericia y colangitis. O sea, todo esto rodea a las pacientes que tienen mayor patología biliar, ya a mayor edad hay más incremento de la patología biliar y hay más posibilidad de litiasis coledociana. La esfinterotomía biliar y la extracción endoscópica se recomienda como tratamiento primario en pacientes con litiasis biliar de la vía biliar principal, ya colecistectomizados.
En los casos de colangitis, o sea, de infección de la vía biliar principal, los pacientes con colangitis aguda que fallaron al tratamiento antibiótico o que presentan signos de shock séptico requieren una descompresión biliar urgente, porque la colangitis, ustedes recuerdan que podía ser colangitis aguda simple, supurada, con abscesos hepáticos, la bilisepsis, la sepsis grave y la muerte. Se recomienda extracción endoscópica de la litiasis de la vía biliar y o la colocación de stent biliar como alternativas. La vía biliar es una causa común la litiasis biliar es una causa común de pancreatitis aguda. O sea, la litiasis ubicada en la vía biliar principal es una causa común de pancreatitis aguda. En nuestra población es altísimo el porcentaje. Una etiología biliar para la pancreatitis aguda se podría sugerir cuando se presenta un laboratorio con hepatograma alterado, como lo que vimos en esta paciente. La presencia de litiasis biliar, litiasis de vía biliar o dilatación de la vía biliar o una colangitis asociada. Entonces, por ecografía puede que no se vea el cálculo, pero la vía biliar está dilatada y el laboratorio sustenta que está obstruida la vía biliar, entonces pensamos que hay una litiasis y se hará entonces la ERCP, la extracción del cálculo por vía endoscópica. Sin duda que la resonancia magnética nuclear es otra herramienta para confirmar la presencia de la litiasis. En estos casos, la selección del tiempo, o sea, cuál es el momento para la extracción endoscópica, todavía existe evidencia conflictiva. Lo importante es que se haga el diagnóstico, que la enferma no tenga una coagulopatía, por ejemplo, a raíz de su sepsis, porque impide la papiloesfinterostomía, que la paciente no esté cursando una patología importante, como puede ser una neumonía, que todas estas cosas invalidan la papiloesfinterostomía, o sea, la ERCP. Entonces, en pacientes con pancreatitis de origen biliar, confirmada o sospechada, con colangitis asociada u obstrucción biliar persistente, se recomienda que se realice una ERCP, esfinterotomía biliar y extracción endoscópica de cálculo, dentro de las primeras 72 horas de presentación del grupo. Se recomienda una colecistectomía laparoscópica temprana en pacientes con pancreatitis aguda. No es el caso porque acá ya le operaron la vesícula 2 años antes. Pancreatitis aguda de origen biliar a todos los pacientes en que el riesgo es bajo, con el fin de evitar la recurrencia del episodio. En los casos de pancreatitis aguda leve, se recomienda la colecistectomía dentro de las 2 primeras semanas y preferiblemente durante la misma estadía hospitalaria. No es el caso nuestro, sino que es otro caso. Es recomendable que los pacientes con pancreatitis de origen biliar que no requieren ERCP, o sea, papilotomía endoscópica, dentro de las primeras 72 horas se les realice una ERCP electiva a posteriori, con esfinterotomía endoscópica si existe evidencia de retención de cálculo por imagen o si el paciente no es candidato para una colecistectomía. Bueno, volvemos a este esquema que le llamamos el viaje del cálculo. Entonces aquí tenemos la vesícula biliar, ahí tenemos un cálculo, puede que no haya ningún síntoma, el cálculo está puesto acá. El cálculo puede impactarse acá y daría la colecistitis. Primero el cólico y después la colecistitis. Después el cálculo pasa al conducto cístico, pasa al conducto colédoco, de allí sigue bajando, se dilata la vía biliar y se impacta en la ampolla de Vater. Y cuando se impacta en la ampolla de Vater, ahí se produce la hipertensión del conducto pancreático, la pancreatitis, con el dolor permanente, distensión, vómitos, ya pasó el cálculo, y entonces los fenómenos pancreáticos se incrementan desde la formación de hemorragias, de necrosis, de abscesos, inclusive de quistes. Esto por supuesto que es esquemáticos. Entonces eso lo evidenciamos con ecografía, con tomografía, con estudio de enzimas pancreáticas.
Muy bien, entonces aquí estaría la vía biliar principal, esta flecha, así, llega acá. Acá está el duodeno segunda porción. Este es el conducto de Wilson y el lío se arma acá, que es en la cabeza del páncreas. Entonces, para recordar qué pasa en la cabeza del páncreas, vamos a decir el semáforo. Hay hemorragia, hay supuración, infiltración biliar, hay necrosis y también hay quistes. Todo esto puede pasar a nivel del parénquima pancreático. Entonces, el viaje canalicular del cálculo y la producción de la pancreatitis. Acá hemos hecho otro esquemita, donde está la vía biliar y el Wilson. La vía biliar es esta, conducto hepático derecho, izquierdo, hepático común, el cístico que está ligado porque no tiene vesícula, el colédoco, acá el conducto de Wilson y acá la ampolla de Vater. La papilotomía es entrar por vía endoscópica, así, abrir la papila y sacar las piedras. Eso se lo vamos a ver más adelante. Entonces se da la pancreatitis, se dilató la vía biliar, acá lo ven, ahí está, por eso aumenta la GOT-GPT-Bilfal y demás, y acá se dilató el conducto de Wilson, por eso sube la amilasa lipasa. Y entonces, de este modo se produce área de necrosis, se producen áreas de quistes, de supuración, etcétera, que es la pancreatitis. Entonces, vamos a verlo hacia atrás al caso. La enferma es una enferma de más de 80 años de edad. Se opera de su vesícula hace 2 años atrás. Viene ahora con su dolor característico en epigastrio hacia ambos hipocondrios, un dolor intenso, con movilización de enzimas, tanto de colestasis como enzimas pancreáticas. Hay dilatación de la vía biliar y por todos estos motivos es para pensar que hay un cálculo. La resonancia biliar no ha llegado, la resonancia magnética nuclear de vías biliares, entonces esta paciente es candidata para una IRCP, una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, con extirpación de cálculos, con extracción de cálculos a través de la ampolla de Vater. Esta es la síntesis del caso. Lo importante es que asocien esto, que es pancreatitis leve, a todo lo que viene desde colecistitis aguda. Mucha suerte para mañana, que está el examen.